una cantidad importante ¿qué se llama?, de trabajadores, como era eh, la cantidad de 10.000 habitantes, ¿no? O sea, eran muchos trabajadores que no tenían las condiciones que necesitaban, y ahí es donde se organiza una revuelta que, que fue trágica, ¿no? Aquí aparece además la aparición de esta organización que fue FOCU, que lo habíamos visto más adelante, que en este periodo se gestó como la Federación Obrera Central de Uncía. Fue reconocida gracias a estos eventos, ¿no? El gobierno lo que hacía era apresar a los dirigentes, y esto, si lo podemos ver a lo largo de nuestra historia, también se ha repetido y no hace mucho, ¿no? Hemos tenido el apresamiento de dirigentes que han representado algunos sectores de la población. Entonces, la población, ante el apresamiento de estos dirigentes, se reunió y lo que hizo fue exigir su liberación, y el resultado fue la represión terrible con el asesinato a 9 trabajadores, ¿no? Otra cosa que vimos fue que las características de las clases trabajadoras en las minas no solamente estaba caracterizada por la condición de resistencia de los mineros, que eran vistos de manera colectiva de esa forma, sino que también estaban muy relacionados con las tradiciones indígenas y estaban acercados al mundo indígena y mestizo, tenían su cosmovisión, su forma de ver el mundo, eran solidarios entre sí, y una de las razones que ha llevado a su sublevación ha sido la falta de respeto a sus tradiciones que no les permitían ejercer, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Se ve? ¿O ha pasado algún problema? No, no ve. Sí, sigo proyectando. Sí, se ve, se dice todo. Está bien. Perfecto. Seguimos entonces. Las características que podemos mencionar de los obreros: también está la adaptación, porque conformaron organizaciones ante la llamada modernización del campo. También se organizaron federaciones como la FOL, que estaba movilizada a favor de los derechos de los obreros urbanos. La modernización desplazó la mano de obra femenina, porque ya que nuestro país estaba centrado en la minería y de este trabajo requiere resistencia, fuerza, etcétera, la obra femenina fue relegada al trabajo de servicios y de actividades informales. Entonces, el papel de la mujer en este momento es como madre y esposa en su labor de acompañar a los mineros, ¿no? Huelgas importantes que menciona el libro a destacar es la de 1922, que fue el apoyo a los taxistas, quienes querían trabajar de noche también. Aquí hubo un apoyo multitudinario del grupo, y eso permitió que se pudiera fortalecer las bases, ¿no? En el caso de la huelga de 1930, esta huelga general ayudó a la salida de Siles, como habíamos mencionado. Su salida pudo haberse prolongado, pero en fin, ¿no? Esta huelga marcó la caída del gobierno de Siles. Esto también permitió que se reconociera a las federaciones de ferroviarios de Oruro. Y bien, también hablamos de la aparición de los fabriles, que estos habían sido artesanos que al modernizarse la industria fueron relegados y tuvieron que convertirse en trabajadores fabriles, ¿no? La manufactura de la producción industrial los dejó en el desempleo y se dieron los cierres de talleres masivos. Entonces, de esta forma apareció el proletariado fabril. Sí, no solo ellos se absorbieron, sino que también algunos sectores se salvaron de ser absorbidos, y eso estaba relacionado con la producción de polleras, chicha, en fin, ¿no? Que estaba para cierto grupo de población. Dentro de los problemas del proletariado boliviano, podría decirse de los trabajadores bolivianos, estaba la disciplina externa, las jornadas de trabajo que eran incesantes, el irrespeto a las tradiciones, y también, ¿no?, el desmedro de su vida, ¿no? Que no tenían seguridad industrial, no tenían una vivienda digna, la salud, la educación, todas estas cosas contribuyeron a que ellos se alzaran en armas y buscaran la reivindicación de sus derechos.
Bien, los conflictos sociales, organizaciones sindicales importantes, tenemos aquí por fechas. En 1920, las protestas mineras. Esto lo podemos repasar en casa, ya que estamos un poquillo cortos de tiempo. Ya saben, después de la clase yo lo voy a compartir y también voy a compartir el simulacro hasta esta parte. Bien, aparición de la clase media, como habíamos mencionado, tenía que ver con el mestizaje y factores culturales y económicos que influyeron en el ascenso social. Algunos se acercaron a la clase alta y otros se acercaron a la clase indígena, ¿no? Y para esto tenían que haber ciertas condiciones para ser considerado de clase media. Lo más importante, el mestizaje racial. Eso proporcionaba un acceso a la clase alta, ya que el factor biológico de raza, la condición de raza, era muy importante para las élites dominantes, ya que consideraban que la raza era un factor biológico que predisponía incluso a la inteligencia, ¿verdad? Así que el mestizaje racial era sumamente importante. En el caso de la cultura y el desenvolvimiento social, podemos ver reflejado que el lenguaje, las tradiciones, el tipo de fiestas, el trabajo, el desenvolvimiento del día a día marcaban la diferencia, ¿no? Lo mismo que ahora, la educación y la cultura es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Y otro era el factor económico. Los conflictos internos, pues vemos bastantes conflictos internos en esta época de nuestra historia. Eh, se fortalecieron las políticas izquierdistas, ya que había un gran descontento con esta población que había sido marginada, y también las ideologías populistas, en fin, nacionalistas, se gestaron en esta época. También el papel de Hernando Siles proporcionó a que se dieran muchas instituciones culturales y educativas, que como habíamos mencionado, la educación era una palanca para poder encontrar el ascenso social. Así que en este periodo de tiempo, la capacidad de profesionales fue la que fue crucial para la integración de esta clase media. En el caso del Occidente y Oriente, la defensa de la tierra tenía una base primero con la situación sociopolítica que definía nuestro país en ese tiempo. Es importante resaltar de todo esto, a pesar de que éramos una incipiente población, que la mayoría eran indígenas, considerados indígenas, mestizos, ¿no? Que tenemos ahí 1.100.000 de personas, de 1.700.451 personas. La mayoría no estaba integrada ni asociada a las leyes, pues estaban distribuidos por tierras bajas, como dicen, ¿no? Principalmente. Hablábamos de 76 etnias, y a pesar de todo, el departamento con mayor población indígena era La Paz. Una cosa importante es el modelo de hacienda y peonazgo que hubo en este periodo de tiempo. Ellos no tenían cómo se conformaba la sociedad en ese tiempo, la relación del hacendado y el peón, estaba basada en que los peones tenían que trabajar en la subordinación del patrón, incluso hacer tareas domésticas, y algunos días a la semana podían trabajar para su propio sustento. No, era como una especie de feudo. Y las principales décadas del siglo XX también hubo una actitud de resentimiento del pueblo indígena por todas estas faltas hacia ellos. Empezó a haber una defensa de la libre expresión, se empezó a gestar. Eso podemos verlo en todas las manifestaciones indígenas y contrasendados que hubieron en este periodo de tiempo. En cuanto al desarrollo de la clase dominante, se dieron los avasallamientos, la expansión del sistema de hacienda y latifundio, y la maximización de las ganancias a través del uso de la tierra como intercambio de garantías. Se utilizaba para préstamos bancarios, así. Entonces, el apogeo del indigenismo empieza a gestarse en esta época, esto a través de artistas e intelectuales que empezaron a analizar la condición de este grupo de población que estaba siendo marginada. También hubieron los que estaban en contra de este indigenismo, por ejemplo, así de Sarguedas y Sabido Pinila, ¿no? Que son
unos referendos en contra de cómo consideraban el progreso. Ellos consideraban que el progreso venía del lado occidental, que había que traer migraciones de europeos, de gente blanca, para que se mejore la raza, ¿no? Y una pérdida de tiempo era tratar de educar a las personas indígenas. Igual el concepto de educación en esta época de tiempo tenía otro sentido, porque la educación era entendida como una especie de colonización, ¿no? Y no se respetaba la cosmovisión que hay entre regiones, y si bien la educación provee integración, no, en este periodo de tiempo se pretendía hacer a un lado las tradiciones e identidades del pueblo originario, ¿no? O ese era el reclamo de algunos. Los que defendían, los intelectuales que defendían el movimiento indigenista, está mencionado como ahí Franz Tamayo, uno de los referentes. Creían que el rescate de las instituciones prehispánicas era importante, ¿no? Y la enseñanza única y gratuita. De ahí resaltan el rescate de instituciones hispánicas como el Ayllu, ¿no? Que tiene valores socioculturales, espirituales, en fin. Se habla de una carente educación, puesto de que el sistema no contemplaba a la población indígena, y ellos tenían su propio idioma hasta la fecha, ¿no? Existe un propio idioma, entonces hay una desintegración de eso. Y obviamente esa carente educación de los derechos, etcétera, los hacía presa de mucha gente que se aprovechó en ese tiempo, incluso viviendo algunas leyes no pudieron hacerla efecto porque los mismos indígenas no conocían sus derechos y no había instituciones que los protegieran, ¿verdad? Dentro de algunas instituciones que contribuyeron a la situación indígena, resalta el apoyo de la Iglesia. Por ejemplo, la conformación del Centro de Aborígenes Bartolomé de las Casas, donde se pretendía educar a la población indígena entre 1921 y 1923. Este proyecto continuó con la proyección de otros centros de educación, como la Sociedad República del Collasuyo y la Normal de Guarizata. El papel de Monseñor Seifert, un alemán, era realizar un proyecto que constaba en una cruzada a favor de los indígenas para proporcionar educación sobre salud, higiene y también algún oficio. Había comerciantes que apoyaban esta situación, pero también había quienes lo reclamaban, ¿no? Decían que esto no debería haber sido creado por la ideología religiosa, ¿no? En fin, ni extranjeros bolivianos. Otros, en este periodo de tiempo, antes de continuar con los apoyos que hubieron a la corriente indigenista, existen algunas sublevaciones importantes de este agravio que se sentía, como la sublevación de Jesús de Machaca, donde destacan como líderes Faustino Llanque y Marcelino Llanque, su hijo, donde existieron 4.000 indígenas que se movilizaron, ¿no? Y es muy importante esta, también la de la sublevación que hubo ¿qué se llama? Aquí, ya, de Chayanta. Aquí también fue muy importante, había un descontento por la toma de sus tierras, de las tierras comunales, el 15 de julio de 1927, en Potosí. Se dio esta rebelión y duró hasta 2 meses. También hubo una represión muy fuerte y hubieron un gran número de víctimas en ello. En la salud y educación podemos recordar que, bueno, el tema era en todo este periodo de tiempo salud, educación e inclusión. No se olviden de eso. Podemos ver que durante la guerra del Chaco la situación de la salud era caótica, ¿no? Se requería mucho apoyo para socorrer a los combatientes. Existieron la presencia de profesionales en el área de la salud para salvar las vidas.
se tuvieron que tomar decisiones radicales ante las circunstancias, como la amputación de miembros, etc. Los avances fueron notablemente insuficientes y otra cosa que mostró la guerra del Chaco eran nuestras carencias en cuanto a educación y salud, porque no podríamos hacer frente a la situación. Dentro de las figuras del siglo XX hay una notable influencia de profesionales. Estos profesionales son Daniel Bartolomé, Adolfo Mier, Jaime Mendoza y Aniceto Solares. Ellos dejaron una semilla para poder modernizar el campo de la salud. Otros profesionales que eran egresados de La Paz Sucre o incluso del exterior, como Argentina, la Universidad de La Plata, pudieron contribuir con sus conocimientos también. De ellos destaca el cruceño Percy Boland y Guillermo Aponte, que estaban especializados en el área del ginecología y obstetricia. También existieron valientes médicos durante la Guerra del Chaco. De ellos podemos recordar a Abelardo Bernante, Aurelio Melán, Florentino Mejía, Enrique Berrios. Enrique Berrios, que contribuyeron en este periodo de la historia, y también podemos saber que las mujeres aportaron a la medicina, ya sea con sus conocimientos o con donaciones de forma económica. De ella destaca dos mujeres, Marta Mendoza y Rosario Argamón. Marta Mendoza, que era maestra y periodista, denunció la discriminación que sufrían los indígenas, ¿no? En una parte del libro habla de cómo los indígenas tenían la ilusión de ser respetados y considerados en su labor como soldados. Sin embargo, cuando volvían eran discriminados, incluso no se les daba la atención que necesitaban para continuar con sus vidas. En el caso de Rosa Argamón Cusicanqui, ella donó un terreno en la avenida Arce para un hospital broncopulmonar. Otro papel importante es el de las enfermeras, pues ellas no solamente prestaron asistencia, sino aliento psicológico a los soldados bolivianos, ¿no? La evolución de la medicina está marcada por el descubrimiento de la penicilina en 1929, y de ello nosotros vemos los efectos en 1945, cuando José Antonio Arce es rescatado de la muerte por los antibióticos traídos de la Embajada de Estados Unidos. Entre 1940 y 50 ya se puede ver una evolución considerable en la salud boliviana, ¿no? Se crearon los bancos de sangre, se tuvo mayor énfasis en la asepsia, la realización de cirugías mayores, ¿no? Claro que todo esto estaba relacionado a sectores privilegiados, pero había una razón en usos y costumbres para esto. De las personalidades de la medicina, destacamos a Claudio Sanguinés, Elías Agarda, Enrique Sainz Lop, en fin, ¿no? Aquí podemos ver eso. También podemos mencionar que en 1925 se crea la Caja de Jubilación y Ahorro Cadeja, que luego sería la Caja Obrera y se expandiría luego en Bolivia. Tenemos después sectores donde había atención de médicos en Bolivia, como Catavi, Cochabamba y Cachuela Esperanza. Catavi tenía atención para las minas circunstantes. En Cochabamba había un hospital pediátrico, Albina Patiño. Cachuela Esperanza tenía al doctor Guillermo Aponte, que atendía a los niños de esa región y también de las cercanas, como ser Brasil. Cuando hablábamos de usos y costumbres, decíamos que la mayoría de la población estaba acostumbrada a recibir atención de yatiri o curandero. Incluso los médicos y yatiris no tenían la capacidad de hacer frente a algunas enfermedades, así que lo único que hacían era darle cuidados paliativos y esperar a ver si la enfermedad triunfaba o triunfaba la salud de la persona, ¿no? Y para esto se empiezan a crear sanatorios que veremos. Las enfermedades que más afectaban eran la tuberculosis, la poliomielitis, la viruela y la disentería. En el caso de la creación de estos sanatorios, Juan Manuel Balcázar indicó que los sanatorios deberían crearse en lugares muy lejanos como Yuni,
Entonces, aquí podemos ver la influencia extranjera para la creación de sanatorios ante las enfermedades en las que no había una respuesta por parte de la medicina. Otra cosa importante que nos llamó mucho la atención en este capítulo era cómo la tuberculosis se propagó. Existía mucha discriminación en torno a la tuberculosis, se aislaba a los que tenían tuberculosis, incluso toda la familia, y esto porque se consideraba que un tísico desciende de otro tísico, como dice ahí, ¿no? Los médicos incluso a favor de los pacientes ocultaban el diagnóstico y no ponían en el certificado de defunción la palabra tuberculosis. Esto propagó la enfermedad porque, como ustedes sabrán, la tuberculosis es muy contagiosa, ¿verdad? Incluso había quienes consideraban que el bacilo de Koch era proveniente de Chile. Otra parte de esta parte de la historia es la romantización de la tuberculosis en cuanto a la belleza, ¿no? Hay una obra de José Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, eh, que hacen un ejemplo, ¿no?, del papel que ejercía Margarita Gautier en esta obra, cómo luego se vería reflejado en las quinceañeras que trataban de encarnar el papel de esta heroína, ¿no? Se ponían secante de tinta en las axilas y tomaban vinagre para así adquirir la palidez y el aspecto de una persona enferma con tuberculosis. Incluso se la denominó como belleza tísica. Esto también pasó en otras partes del mundo y bueno, Bolivia no se salvó. Dentro de otras enfermedades importantes tenemos la poliomielitis, parálisis infantil, viruela, ¿no?, que sus efectos fueron notables en nuestro país. Ya. En la conclusión de la guerra, los excombatientes padecían desnutrición, enfermedades venéreas, tifus, en fin. En cuanto al sistema educativo, tenemos que en la época de 1920 se invirtieron muchos recursos con la finalidad de obtener réditos en la educación para la llamada modernización. Sin embargo, al acercarse a 1930, esto bajó por la crisis y los conflictos internos que habían y que luego fueron incluso bélicos e internacionales. En 1930 se creó el Consejo Nacional de la Educación, tenía 3 inspectores generales, también habría un Congreso de la Nación y tuvo una gestión de 5 años bajo autoridad del ministro de Educación. La educación se puede ver reflejada en su dirección hacia favor de los indígenas en la localidad de Guarizata en 1931. Lo que se prendía era fortalecer este sector de Bolivia a través de la educación. Se creyó que tendrían bastante éxito y sin embargo no logró logros significativos. De aquí destaca Lizardo Pérez y George Roma, quienes apoyaron el proyecto como maestros, ¿no?, y también recibían las enseñanzas y la colaboración de Abeliño Sinani. Es importante esta parte de la historia porque la idea sobre el indígena había cambiado radicalmente en estas personas. Ellos eran considerados no como objetos, sino como sujetos, a los cuales debía respetar su idiosincrasia. Las perspectivas de la educación indígena pueden verse en diferentes posiciones de estos personajes, por ejemplo, la de Lizardo Pérez, que creía que la problemática indígena requería la educación rural, específicamente la escuela Aullu, ¿no?, esta integración de las costumbres y la educación, que es parte de la globalización, ¿no? No podemos hacerle a un lado todos los conocimientos que son universales, ¿no? Pero también aquí le ponía un componente cultural y de identidad, ¿no? En el caso de Roberto Choque,
escribió un libro en el que se preguntaba en cuanto a la educación indígena. Decía, ¿es para integración o es para colonización? Ese era el debate para Roberto Choque, ¿no? Decía que el indio urbano, cuando se convertía en obrero, perdía su identidad. En el caso de Tristan Marot, él consideraba que el indigenismo criticaba a los hacendados y ofrecía civilizar a los indígenas a cambio de votos. Lo que hemos visto en todo esto, ¿no? Que nada más era una carnada, la educación, los cambios, etcétera, para perpetuarse en el poder o para sustentar sus gobiernos. Dice entonces que Choque consideraba que el indígena lo que necesitaba era independencia económica para romper esa subordinación. En los años 1932 tenemos a los pedagogos Alfredo Guillén, Nati Peñaranda, quienes fundaron un núcleo escolar campesino que fue conocido como TAMA, ¿no? El objetivo era educar y enseñar a las diversidades de indígenas. Esa era la idea, ¿no? Ya. Dice, a pesar de la indiferencia inicial de la primera asamblea de la primera asamblea, Guillem Pinto perseveró defendiendo al indio y rompiendo la resistencia con el ejemplo. El silencio fue la primera trinchera del indio en la lucha por la educación y la dignidad. Lamentablemente, ¿no? La educación superior, en este caso, fue clave en la formación de muchos protagonistas políticos. Como habíamos dicho, la educación era una forma de ascenso social también. Aquí aparecen los colaboradores del presidente Siles, que comenzaron las actividades políticas en la universidad, con ideas, programas que eran debatidos en las aulas. ¿No? Todo esto era una propuesta de cambio. De esto, los líderes que se pueden formar en esta época de tiempo es José Antonio Arce, Guillermo Lora, Víctor Paz Tesoro, Walter Guevara Arce, Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, Gonzalo Romero, en fin, ¿no? Salieron bastantes personajes de este periodo de tiempo. También tenemos que entre las décadas de 1920 y 1930 la sociedad boliviana era discriminada, incluso en el medio universitario. En el caso de La Paz, los estudiantes de la UNSA tenían dificultades de comunicación con sectores obreros y artesanos cholos e indios. No había una discriminación. En el caso de la OMS, tuvieron más facilidades de diálogo porque se creó la Federación Obrera en 1926. O sea, no era nomás llegar a las universidades, ¿no? Sino que si llegabas a la universidad y eras de descendencia indígena o indígena, tendrías problemas de discriminación si es que lo lograbas el ascenso social, ¿no? En el caso de las mujeres, ellas también tuvieron sus luchas. En 1912 recién se les permite ingresar a la universidad y en 1932 se promulga la ley de divorcio absoluto. Esto fue muy importante porque recuerden que la mujer no tenía una posición social en este tiempo, salvo de viuda, y los derechos que se alcanzaron en este tiempo fueron importantes. En 1948, durante el gobierno de Enrique Herzog, se demostró la pertinencia de incluir a las mujeres como electores y elegidas. En el gobierno de Bautista Saavedra y Hernando Siles también se promovieron políticas inclusivas. La primera organización femenina, como habíamos visto, es la Federación Obrera Femenina. En 1927-1929 se crea la Convención Nacional de Mujeres y durante la Guerra del Chaco las actividades y sindicatos cesaron, pero se organizaron y fortalecieron al concluir el conflicto. Bien, llegamos por fin a la Guerra del Chaco y aquí preparados todos para deprimirse en extremo. Suspiremos. Ya.
Como habíamos mencionado, el ataque al Fortín Vanguardia, que fue el que habíamos mencionado como el hito, no tenía mucho sentido. Sin embargo, en el gobierno de Salamanca consideró que era buena idea el buscar un enemigo común para unir a la población boliviana. Esto lo veremos más detallado en este apartado. Primero, veamos cómo era la zona en disputa, ¿no? Tenía 290.000 kilómetros de extensión. Era muy grande y apenas contaba con 70.000 habitantes. El territorio en disputa se encontraba entre tres ríos, que era el Parapetí, el Pilcomayo y el Paraguay. Volumen, a ver. No puedo ver. La Bien, película. Benita. Benita. Benita, por favor, apaga tu... Eso, gracias, Benita. También Rosemary Condori, Janet. Janet, porfa. Janet, sigue prendido. Janet. Ya. Bueno, ¿no? Entonces era un territorio grande que estaba encontrado entre tres ríos y, y las pretensiones paraguayas llegaban hasta el Parapetí. ¿No? Bolívar reivindicaba su territorio hasta la confluencia del Paraguay y Pilcomayo, que llegaba hasta Asunción. Nosotros queríamos llegar hasta allá, imagínense. Su capital ahora es Asunción. ¿Qué ha pasado, no? En el medio del Chaco, ambos países habían construido algunos pequeños fortines. Paraguay contaba con puertos sobre el río mismo del mismo nombre y a través de inversiones argentinas e inglesas con algunas líneas férreas, ¿no? Los fortines paraguayos más conocidos eran Olimpo, Bahía Negra y Casado. Entonces, teníamos esos puertos en el lado de Paraguay. Bueno, tenían esos puertos, esos fortines en el lado de Paraguay. Luego, ¿qué ocurrió? Eh, la penetración boliviana llegaba hasta el Pilcomayo con los fortines Vallivian y Linares y Magariños. Pero este territorio no contaba con la inversión económica y estaba prácticamente despoblado. Frente a la grave situación económica, el presidente Salamanca solicitó el préstamo a Patiño para defender esta parte del país, ¿no? Se dio el millonario, la millonaria, el millonario préstamo y se hizo la penetración, pero esta acción se consideró como agresiva, ¿no? Recuerden que antes de esto había sido mediado, ¿no? Hubo una mediación diplomática y etc. Salamanca asumió la presidencia de Bolivia y teníamos graves problemas económicos. Esta crisis del 29 nos afectó a la minería. Además, había un sistema político de partidos que ya estaba en declive, como hemos explicado en las anteriores diapositivas, y había muchos problemas de integración. Había sectores enormes de la sociedad que estaban marginados y habían conspiraciones hacia golpes de Estado. En esta época teníamos ya 2,5 millones y el más del 80% de la población vivía en el campo. Todavía no teníamos esa perspectiva con formar una urbe. Además, ¿no? Salamanca también enfrentaba la grave situación del Chaco, donde tanto Bolivia como Paraguay intentaban establecer la presencia territorial, porque el lugar estaba despoblado. Bien, dentro de las causas del conflicto, había los conflictos fronterizos que habíamos mencionado, habían amenazas internas y externas. En 1928, la disputa con Paraguay empieza con el Fortín Vanguardia, ¿no? Paraguayos y bolivianos afirmaban que el Fortín Vanguardia les pertenecía.
Esto provocó manifestaciones y Bolivia enardeció y hacía protestas que pedían una reivindicación, que, bueno, más bien una especie de venganza, ¿no? Por la ofensa. El presidente Siles ordenó retomar el fortín antes de que salga, ¿no? Uy, eso está repetido. Ya, listo. Ah, no, me cometí un error. Ya. Lo que pasa es que apreté otro lado. Las acciones del gobierno de Salamanca frente a la crisis económica fue el prestarse este dinero para poder sentar presencia en el Chaco. Y esta cantidad era 50.000 libras esterlinas. Hay diferentes tipos de interpretaciones en lo que eran las causas de la guerra, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses que estaban de por medio para poder realizar la guerra? Hay varias teorías, ¿no? Primero está la teoría de pugna entre empresas petroleras, que habíamos mencionado en el otro, solo que aquí lo vamos a detallar. También estaba la búsqueda de una salida al océano, que se consideraba que ese era el fin, y también los intereses económicos y diplomáticos. La pugna entre empresas petroleras sugiere que había intereses de por medio en el petróleo, como las empresas Standard Oil y Royal Dutch, una que estaba sentada en nuestro país y la otra que era de Paraguay, ¿no? Entonces, ambas empresas competían por la región. Entonces, se consideró además que Argentina tenía intereses de exportación de sus propios hidrocarburos y de esta forma favoreció a la Royal Dutch, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Que Argentina quería exportar sus hidrocarburos, la Royal Dutch lo que quería era competir con la Standard Oil y Argentina supuestamente apoyaba a la Royal Dutch para estar en contra de la Standard Oil. Entonces, más o menos así era una de las interpretaciones. La búsqueda de salida es otra teoría que que consideraba que con esto el gobierno lo que pretendía era buscar una salida hacia el Atlántico, ¿no? A través de este sector de la población y avanzar más allá. Sin embargo, o sea, pese a que se subestimó al Paraguay, ¿no? Porque como al considerarse una población pequeña, pequeña en territorio, se pretendía de que al nosotros iniciar una guerra contra ellos teníamos las de ganar. Esa es otra, ¿no? Y no, no pasó. En el caso de los intereses económicos y diplomáticos, Robert Brockman considera que el petróleo influyó, pero no fue la causa principal, ¿no? Los documentos diplomáticos bolivianos sugieren que Chile podría haber promovido el conflicto, ¿no? Y que Argentina, como había mencionado, apoyó el Paraguay. Entonces, como que estas naciones apoyaban de cierta forma que se nos siguiera encerrando más. Esto es una hipótesis, pero otra hipótesis como más, no sé, más creíble desde mi punto de vista es que fue algo fortuito, ¿no? Hay otra hipótesis que dice que el problema que hubo en el Chaco fue un problema de dirección de sus gobiernos, porque en realidad solo había sido un problema relativamente pequeño y pudo acabar ahí, ¿no? Este pequeño recuadro acompaña la teoría de que las causas, que dentro de las causas estaba también la búsqueda de una salida al océano, ¿no? Que la idea era salir a través del río Paraguay y ir hacia el Atlántico. Bien.
Dentro de los antecedentes del conflicto territorial con el Chaco, tenemos la soberanía jurídica y la demarcación. O sea, la demarcación de nuestro territorio era ambiguo, pero se basaba en los certificados que teníamos de la conformación de la Real Audiencia de Charcas. Desde el nacimiento de ambas repúblicas se intentaron acuerdos limítrofes, pero a menudo no fueron ratificados por el Parlamento paraguayo. Entonces, al no haber tampoco había no se había concretado esta parte de los acuerdos internacionales y eso afectaba de cierta medida. Los tratados y divisiones que hubieron dentro de nuestra historia con la Guerra del Chaco, tenemos el Tratado de Quijarro de Coat, que dividió el Chaco cerca del paradero 22, en 1887 el Tratado de Isaac Tamayo y Domingo, que dividió el Chaco en 3, en 1994 en las negociaciones de Telmo, Ichazú y Benítez, se trazó una línea perpendicular al noreste. Otro tratado problemático fue el tratado suscrito en Buenos Aires por Claudio Pinilla, con el canciller paraguayo Adolfo Soler, que afectó a las provincias de Cordillera y Chiquitos en Santa Cruz. Y eso fue otro inconveniente para Bolivia. En 1913, Ricardo Mujía logró la caducidad de este tratado y aunque siguió siendo motivo de controversia y negociación, negociaciones posteriores, ¿no? Recordemos que había una conexión importante de Paraguay hacia el sector de Santa Cruz y el lado del oriente por la forma del ingreso de la colonización, ¿no? Si por el lado de Castilla ingresaron los españoles castellanos, si por el lado, perdón, del Pacífico ingresaron por el lado bueno, no me acuerdo el nombre, pero por el lado del Pacífico, por ese lado ingresaron los españoles castellanos, por el otro lado ingresaron otro tipo de españoles, ¿no? Por ejemplo, los españoles andaluces, que ingresaron por el lado el Río de la Plata, por el lado del Uruguay, por el Atlántico. Y ellos fueron haciendo la colonización de forma diferente en el lado de este sector, que incluye Paraguay e incluye también Santa Cruz y todo el lado del oriente, ¿no? Un dato interesante para recordar, no lo dice el libro, pero es interesante. Bueno, en la llegada de Daniel Salamanca al poder, como habíamos visto, muchas cosas malas sucedieron. Debido a su reputación, tenía bastante apoyo, como sabemos. Su política estaba orientada a dirigirse a la disputa con el Chaco y creía que este conflicto podría unificar al país. Fortaleció al ejército, hizo un programa de exploración y migración hacia el Chaco. Pero todo esto, en vez de fortalecer el conflicto, lo que hizo fue mostrarse de forma agresiva e incentivar que el lado paraguayo se fortaleciera para luego ocurrir la guerra. Habían diferencias de opinión, los miembros del Partido Radical abogaron por ponerle fin a los preparativos bélicos y los estudiantes se distanciaron de los partidos tradicionales. Ya hay más enfoques y controversias. Salamanca inicialmente formó un gabinete exclusivamente con sus ministros de su partido. Recuerden que él era antisocialista, anticomunista y todo eso. Decía que el principal problema de Bolivia eran los comunistas, ¿no? Los partidos tradicionales, que eran atacados constantemente por el presidente, se unieron y condenaron las medidas económicas que se desempeñaban en ese entonces. Bueno, ya vemos luego que tuvo un golpe de Estado en plena guerra y no terminó su mandato. Pero, o sea, claro, este hecho que hubo de la salida de Daniel Salamanca que hemos comentado más arriba, es muy importante, pues el golpe de Estado marca cómo estaban puestas las condiciones en el ámbito militar.
De hecho, habían muchas contradicciones en el ejército, en la ejecución del ejército. Y este problema político que existía tuvo sus efectos en el ejército. A principios del siglo XX, el ejército boliviano implementó llamativas y sorprendentes innovaciones respaldadas por diversos gobiernos durante 3 primeras décadas del siglo. La formación del colegio militar, la escuela de clases y la escuela de guerra eran de carácter rígido y prusiano. Aquí aparece la figura del capitán Hans Kuhn, como hemos visto es un referente, ¿no? Generaba mucha confianza para el gobierno y su desempeño fue tal que estuvo hasta 3 décadas, ¿no? Inmiscuido en el gobierno. Bien, la impresión pública y la realidad interna. El ejército proyectaba una imagen de grandeza, de disciplina, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchas de las normas militares eran malas copias del gobierno prusiano y su formación estaba más enfocada en la apariencia y el espectáculo que proporcionaba la imagen militar, ¿no? El control político lo tenía Hans Kuhn. No solamente preparaba el ejército, sino que también involucraba un control político interno, o sea, era político y militar. Y ya, y aquí el detalle quién era Kuhn. Era un militar alemán. Al llegar a Bolivia en 1910, miren, llega en 1910, lidera la modernización del ejército, su disciplina y etcétera, hacen que ascienda rápidamente, ¿no? Incluso después de los problemas que hemos tenido, vamos a ver que a pesar de que se pidió que se vaya el general Kuhn, otra vez se lo pedía de vuelta, porque había esa confianza en él. Y miren, aquí está mal escrito, van a disculpar, problemas de dislexia. Sí, los disléxicos también podemos hablar. Ya, la guerra era total, dice, el pueblo se pronunciaba y las tropas se movilizaban en marzo de 1931, que iban dirigidas hacia la laguna Chuquisaca. Fue ocupada por tropas paraguayas en 1931. En medio de 1932, los bolivianos descubrieron una gran laguna cubierta de vegetación y llena de aves acuáticas. Imagínense, ni siquiera teníamos conocimiento de nuestro propio territorio, que era tan vasto en ese tiempo. Y de esta forma se encontró un oasis en 1932. El 15 de junio tomaron el control del Fortín López, que era vigilado por el mando de Óscar Moscoso. El Estado Mayor del Ejército Boliviano ordenó la ocupación urgente y la rápida de la laguna. Entre el 15 y 16 de julio, los paraguayos la tomaron nuevamente. El preámbulo de la guerra que se desataba, la guerra que se veía lejana, sin odio y que no parecía tener ningún motivo de peso. Esta parte es muy importante a destacar, ¿no? Dentro de... Un segundo. Dentro de los recuadros anecdóticos que hay de los excombatientes se puede ver la participación de un perrito, ¿no? El perrito en las trincheras. Era un perrito que se pasaba de bando en bando y que los soldados pasaban mensajes a través del perrito, ¿no? El perrito se iba a hacer acariciar al lado boliviano y también al lado paraguayo. Los bolivianos pensaban que era un perrito del lado paraguayo y los paraguayos creían que era del lado boliviano, ¿no? Y se mandaban mensajes. Lo interesante de todo este caso es cómo en algunos momentos de la batalla incluso había una relación entre paraguayos y bolivianos, ¿no? Escuchaban las canciones típicas del Paraguay y pedían que se alce la voz más fuerte. Otros recuadros veremos de la historia que, que a pesar de los sufrimientos que sufrían los bolivianos en las trincheras, tenían tiempos en los que podían tener cierta recreación, en fin, ¿no?
como es el caso de la Navidad en el Chaco. Todo esto refleja que no había un motivo de peso en realidad, ¿no? Sino que eran un grupo de patriotas haciendo caso a sus gobiernos. Y bueno, ya son 8:33. Lamentablemente, yo tengo que dejar la pantalla hasta este momento, pero voy a dejarles el cuestionario para que puedan ir avanzando en su estudio y recordar los aspectos más importantes de la guerra. Nos hemos quedado en una parte en la que empieza a aparecer todo lo trágico y lamentable de nuestra guerra y lo continuaremos no el día de hoy. Recuerden que el día miércoles yo tengo copado mis horarios por el asunto de que además de docente soy terapeuta, entonces tengo sesiones a tope este día. Entonces, si no hay más que decir, salvo preguntas puntuales, los escucho. Ay, Solamente, alguien. licenciada, solicitarle que a partir de mañana, con el nuevo horario que tenemos, seamos puntuales, más que todo a emprender, creo que de ahí parte, ¿no? Que no han mandado el link, y así como ya pasó, pues, ¿no? Después, para abarcar más, mire, ahorita si habríamos empezado en punto 7, habríamos abarcado más diapositivas y eso era beneficioso para todos nosotros, nada más. Muy bien, gracias por la observación. Sí, recuerden que siempre existe la falla humana y este ha sido el caso del día de hoy, pero igual tenemos la oportunidad de corregirlo para el día de mañana. Sí, vamos a tratar de avanzar con más velocidad, pero es bueno siempre el retomar lo que hemos estudiado porque recuerden que con la repetición se puede adquirir el conocimiento y es lo que ustedes necesitan para dar el examen. Un consejo es que no se pongan muy ansiosos. Dentro de la psicología encontramos algo que se llama ansiedad de ejecución, que es que cuando el cuerpo está muy nervioso, no puede aprender. Relájense un poco, respiren. Yo sé que es una prueba importante, pero no dejen que la ansiedad les gane. Nada más eso. Un abrazo y que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Así es, hasta luego.